Hola, buenos días, muchas gracias. Pues sí, soy Ernesto Aguirre, soy el coordinador técnico del proyecto Life Estepas de la Mancha. Y en esta presentación os vamos a presentar los resultados globales. Lo primero, pues decir que esto efectivamente es un proyecto LIFE, que eso significa que recibe una financiación de la Comisión Europea a través de esta herramienta financiera asociado a Espacios Red Natura 2000, en el caso de la FT Paz de la Mancha. Y el proyecto ha sido coordinado por la Fundación Global Nature y la Junta de Castilla-La Mancha ha sido socia del proyecto. Durante el desarrollo de este proyecto hemos recibido el apoyo tanto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Fundación Biodiversidad, así como de la Fundación Montemadrid, Bankia en Acción. También hemos contado con la colaboración de diferentes ayuntamientos, principalmente el Ayuntamiento de Villacañas, el Ayuntamiento de Lillo, el Ayuntamiento de Madridejos, de Mota del Cuervo, y también hemos contado con el apoyo, con la colaboración del Instituto Regional de Investigaciones y Desarrollo Agroalimentario y Forestal, el IRIAF. De igual forma, hemos recibido la colaboración, sobre todo en cuanto a comunicación y difusión de resultados, por parte de Radio Televisora Española y del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha. Esta labor de comunicación, de apoyo, nos ha servido mucho para poder llegar a todos vosotros y pues trascender fronteras más allá de España, incluso de Europa. Así que bueno, el objetivo de este proyecto ha sido el de frenar la pérdida de las poblaciones de aves esteparias en 4 de las principales cepas de Castilla-La Mancha. Lo primero, vamos a hablar un poco de los antecedentes antes de continuar. La actividad agrícola, desde el Neolítico, ha modificado todo lo que corresponde al paisaje, en particular el paisaje manchego. Y las aves esteparias tienen un vínculo muy especial con la agricultura, un vínculo pues precisamente milenario. Este sistema de cultivos que va rotando, bueno, que iba rotando de cereales con leguminosas, con el descanso de la tierra o el barbecho, asemejaba mucho al hábitat natural estepario de las aves, como el sisón, la butarda, el alcaraván, la ganga, con lo cual, con el pasar de los tiempos, encuentran en esta pseudoestepa que se crea en Castilla-La Mancha y en otras zonas también de España, un refugio de esa transformación agrícola intensificada que está ocurriendo en el resto de Europa. Y por eso es que encontramos aquí los últimos reductos de grandes poblaciones de aves esteparias. No obstante, con el cambio que ha ocurrido, ya hemos mencionado tanto en Europa como en España, que se intensifica la actividad agrícola, nos encontramos que tenemos un paisaje similar a este, donde ha desaparecido pues lo que son las lindes, los setos, se han hecho grandes concentraciones parcelarias, se ha abusado de los fitosanitarios y los fertilizantes, utilizándolos sin datos apropiados que den indicios de las cantidades adecuadas que se tienen que utilizar. Ha desaparecido la rotación de cultivos, se han introducido cultivos de ciclo corto, se ha aumentado el regadío en algunas zonas donde incluso escasea el agua, ha desaparecido el barbecho, o en su defecto el barbecho que encontramos, un barbecho blanco, sin ningún tipo de vegetación natural que proteja el suelo, que es el fundamento de toda la agricultura. Con lo cual, en el mejor de los casos, podemos encontrarnos un paisaje como este que sale ilustrado aquí. Un paisaje donde, en Castilla-La Mancha, donde predomina los cultivos de cereales, donde vemos que hay un crecimiento de cultivos leñosos que están regulados dentro de lo que son las zonas de especial protección para aves, las cepas, y ciertamente dentro de la zona donde abunda el cultivo de cereal, pues sí que hay pequeñas manchas de cultivos leñosos, como por ejemplo este que encontramos aquí, que es de pistachos, encontramos algunos cultivos de viñedo en espaldera, y bueno,
cultivos de cereales o leguminosas, y los barbechos, que son estas zonas calvas sin cultivo, donde lamentablemente lo que predomina es el barbecho en blanco. No hay un barbecho cubierto, que sería lo ideal, tanto para fines agrícolas, como digo, para proteger el suelo, como para fines prácticos de conservación de la biodiversidad, particularmente aves esteparias. Esto es lo que nos encontramos en el mejor de los casos. En el peor de los casos nos encontramos un paisaje como este, ¿vale? Sin nada, sin lindes, sin vegetación, todo descubierto, labrado, que pues va en detrimento de todo lo que es la conservación, tanto de la propia actividad agrícola como de las especies asociadas al paisaje manchego. Entonces, esta situación nos las encontramos en las 4 zonas de trabajo. Bueno, al fin y al cabo es una, de cada proyecto es una única zona, pero se divide en 4 cepas. Estas cepas son las zonas, la cepa de San Clemente, la de Laguna del Lito, la de la Mancha Húmeda y el área esteparia de la Mancha Norte. Pero vamos, os lo enseño aquí en estas diapositivas. Lo primero es la zona de especial conservación para aves, la cepa de San Clemente, que es esta que está aquí, que se divide en Mancha Norte y Mancha Sur, que está en la zona de Cuenca, hacia el suroeste de Castilla-La Mancha. Luego tenemos la Laguna del Lito, que para fines prácticos nosotros hemos utilizado tanto el área original de la cepa Laguna del Lito como el área de la ampliación decretada en octubre de 2016. Porque bueno, esto, siendo la Junta Socia del proyecto y además compartiendo el ideal de que es una zona que realmente necesita un régimen de protección especial, pues hemos incluido también esa zona para realizar acciones, censos, educación ambiental, etc. Luego tenemos la que es la Mancha Húmeda, una zona de tradicional trabajo para la Fundación Global Nature. Y luego pues tenemos lo que es la zona de la Mancha Norte. Así que bueno, esta zona, que equivale a más de 110.000 hectáreas, es la zona de trabajo. Fundación Global Nature aquí lleva trabajando pues casi 20 años, de los 25 que tiene, más de 25 años que tenemos como institución. Entonces eso nos ha permitido pues conocer muy bien el área de trabajo antes de efectuar la labor, y bueno, conocíamos muy bien la problemática. Así que en esta presentación me voy a enfocar solamente en los resultados globales de las acciones de conservación. Como buen proyecto LIFE, se constituye de un conjunto de acciones que van desde acciones preliminares, acciones iniciales. Luego tenemos acciones de conservación, que son acciones de ejecución en campo como tal. Tenemos acciones que son de seguimiento de estas acciones de conservación, acciones de sensibilización, de educación, y luego las acciones de coordinación como tal. Entonces, bueno, por el tiempo me voy a enfocar solo en esto, pero bueno, tenéis a disposición en la página web del proyecto pues toda la información que queráis tener. Así que lo primero que hicimos fue crear una red de custodia. Esto implicó hacer múltiples reuniones con agricultores, cazadores, ganaderos. Reuniones que por lo general solían ser a partir de las 8 de la tarde, que es la hora a la que un agricultor se puede reunir porque ya ha terminado su labor. Sobre todo, básicamente un agricultor, bien lo sabéis, la mayoría de los que escucháis esta charla, va de sol a sol directamente. Con lo cual, pues bueno, luego que el paisano había terminado su faena, pues ya nos reuníamos y bueno, eran reuniones así en las cuales a veces nos encontramos con grupos reducidos, grupos pequeños de 3 o incluso solamente 3 personas, porque eran los representantes de las cooperativas o las asociaciones de agricultores, y pues bueno, el resto de agricultores se delegaban en estas personas la toma de decisión o incluso la transferencia de información, ¿no? Le dejábamos folletos para que informaran a todos
sus compañeros. También pues había noches en las que nos encontrábamos, pues esto, que había, sé que nos quedábamos sin sillas. Obviamente esto fue mucho antes del COVID. Y bueno, pues casi 40 reuniones. Bueno, más de 40 reuniones tuvimos durante casi año y medio en diferentes municipios para poder conformar esto que veis en pantalla, que es la red de custodia de la Fundación Global Nature. No solamente del proyecto, es una red de custodia que se va a mantener a lo largo del tiempo por la Fundación Global Nature, de custodia del territorio. Para poder explicar lo que aparece aquí en pantalla como puntitos morados, ¿vale? Pues todos estos puntos morados, que equivalen a unas 15.500 hectáreas en total, son parcelas pertenecientes a agricultores que han firmado un convenio de custodia con nosotros, con la Fundación Global Nature. En esta red de custodia, en estas parcelas, pues elegíamos una parcela piloto. Una parcela piloto donde nos poníamos a trabajar, pues haciendo una caracterización de esa parcela, viendo qué tenía, haciendo análisis de suelo, foliar, para darle una información a ese agricultor. Entonces, es mejor que veáis lo que hacíamos. Tal cual, elegimos una parcela piloto de toda la explotación que ese señor tenía, que ese agricultor tenía. Una parcela piloto era una parcela del tamaño medio en relación al resto de parcelas del agricultor. Le dábamos un número, un código para identificarla, hacer un seguimiento y luego íbamos a campo donde pues evaluábamos una serie de parámetros tanto como a nivel de paisaje como a nivel de parcela. Como por ejemplo algo tan simple de ver la linde que tenía ese agricultor con respecto a las parcelas contiguas. En muchos casos nos encontrábamos como algo como esto, que pues simplemente era una linde de 50 centímetros de ancho, un metro lo sumo, ¿verdad? Pero bueno, también nos encontramos esto, que es donde da la vuelta el tractor o donde no se hará, que esto en buen estado de conservación es realmente importante, sobre todo para lo que es la cría del sisón, o el refugio del sisón, que le suele gustar esto. Estos montículos al final con vegetación natural. Hacíamos también análisis de suelo en esas parcelas piloto, y análisis foliar. Estos datos permitían darle al agricultor información precisa para que hiciese una optimización de fitosanitarios y de fertilizantes, sobre todo en aquellas zonas donde el cultivo era convencional. Hacíamos también valoración a nivel de paisaje y biodiversidad, pues simplemente algo tan simple como el indicador del número de flores silvestres que había en ese cultivo. Por supuesto, lo hacíamos en primavera. Esto nos daba una idea, pues fijaros, desde el margen de la parcela contigua hasta donde estaba mi compañero, pues unos 10 metros máximo, da el indicio de qué es lo que está pasando en ese margen de vegetación, ¿no? Independientemente si utiliza fitosanitarios o no dentro de la parcela con respecto a la otra, pues podríamos tener una valoración de diversidad florística, que al fin y al cabo pues lo que hace es atraer insectos beneficiosos, insectos polinizadores, etc. Todo eso pues lo apuntamos debidamente, hacemos un registro de los valores de lo que teníamos, de la parcela que íbamos, todo fotografiado, pues bueno, esta es una fotografía del año pasado. Y luego, con toda esta información, creamos un sistema de información geográfico donde aparece la medida que cada agricultor iba implementando en sus parcelas. Hay agricultores donde se tenía un mayor número de medidas agroambientales y otros donde tenían pues pocas. Aquí estamos tomando en cuenta, por ejemplo, presencia de elementos de interés para la fauna, como charcas, primillares, majanos. Estamos considerando el uso sostenible de fitosanitarios o el mantenimiento de pastos, mantenimiento de setos o islas de biodiversidad, que una isla de biodiversidad es algo tan simple como algún árbol o algún recurso, algún matojo que está en medio de esa parcela, de la parcela agrícola, que pues no se labra, se mantiene y pues al fin y al cabo es eso, es una isla de biodiversidad asociada, hay refugio de fauna. Incluíamos el manejo de suelo en herbáceos para evitar la erosión, pequeñas acciones que son
cotidianas, pero que cuando se valora en el global, permiten dar una idea de cómo es ese manejo de esa parcela piloto, que luego obviamente es el manejo que ocurre en el resto de la explotación de ese agricultor. Con lo cual, pues ahí vamos valorando la posibilidad de crear setos, de crear lindes, de crear charcas, etc. Así que logramos comparar, a pesar de que tenemos realmente 61 convenios firmados hoy en día con agricultores individuales y otros convenios más, comparamos durante 2 años 50 agricultores para poder tener una comparación. Al fin y al cabo, un proyecto LIFE pues tiene un corto, sí, una corta duración. En este caso han sido 4 años, 2 años prácticos realmente, ¿no? En cual podemos valorar campañas agrícolas directamente. Y la idea de estos proyectos es que todo lo que uno haga logre mantenerse a lo largo del tiempo, para que cuando acabe el proyecto no mueran las acciones, sino que las acciones se perpetúen en el tiempo. Eso ya es labor de los coordinadores del proyecto y de los socios del proyecto. Con lo cual, en estos 2 años, lo que hemos obtenido ha sido una reducción de casi el 10% en la presencia de nitrógeno en el suelo. Esto es porque se ha hecho una optimización de la fertilización, de la urea que se utilizaba por esos análisis de suelo que vimos al principio cuando hicimos los análisis, le dimos esos resultados al agricultor, ¿vale? Claro, esto ha sido solo un año, entonces los resultados hay que tenerlos con cuidado. Lo más importante es que esto se siga haciendo análisis y valorando todo lo que ha ocurrido pues, a 5 años, mediano y largo plazo. Pero en lo que ha sido la implementación inmediata, este resultado es uno de los más importantes que hemos obtenido en cuanto a manejo agrícola. También hemos tenido un incremento del 18% en el aumento del índice en parcelas agrícolas. Esto es algo muy bueno porque hemos pasado de casi cero al 18%. ¿Vale? Esto es muy bueno a nivel de romper la homogeneidad del paisaje, hacerlo más heterogéneo y aumentar la conectividad, ¿no? En un 16% de aumento en el retraso de las labores recogidas de paja, esto también impulsado también por normativa de la propia Junta, un 12% de cubiertas vegetales no permanentes en cultivos leñosos. Los cultivos leñosos son una realidad en las zonas de especial protección para aves, con lo cual nosotros pues agradecemos que se haga un esfuerzo por tener buenas prácticas. Y además una cubierta vegetal contribuye muchísimo al mantenimiento del suelo y a conservación de la humedad, sobre todo estas no permanentes que se dedican sobre todo en la época de invierno. Y luego pues tenemos un 14% de aumento en lo que es la rotación de cultivos, entre muchas otras resultados que se pueden consultar como os digo, en la página web del proyecto. Así también hemos podido obtener resultados a partir de promocionar actividades de diversificación de cultivos. Como por ejemplo en esta foto, esta fue la colaboración que tuvimos con el IAF. Probamos 8 variedades de leguminosas. El cultivo de leguminosas en Castilla-La Mancha es un cultivo tradicional. Nosotros lo que hemos estado intentando es rescatar ese cultivo tradicional de leguminosas y hemos aumentado la variedad de estas plantas, de este cultivo, para que el agricultor pues, pueda eso precisamente diversificar, tenga opciones dentro de su explotación, ¿no? Y esto también le permite ser competitivo en el mercado. Los resultados también están publicados en la página web, resultados muy interesantes y muy útiles a nivel productivo. Como decía, hemos plantado más de 115.000 plantas, que eso equivale a 20 kilómetros de setos en lindes de terrenos agrícolas o márgenes de terrenos agrícolas. 20 kilómetros lineales si se sumase uno tras otro, ¿no? En total. Así que este es un resultado muy positivo. Esto, por ejemplo, que veis aquí es un cambrón con una mariquita. Y la mayoría de los que estáis viendo esta charla ahora mismo, sabéis que una mariquita es un depredador de insectos nocivos para la planta de pulgones. Con lo cual, la presencia de este insecto es un indicador de una gestión óptima
dentro de un cultivo, en un espacio agrícola. Luego también hemos restaurado 3 primillares dentro del espacio Red Natura 2000. Como decía, este LIFE en particular, la ejecución de acciones de conservación puras y duras tienen que ser dentro del espacio Red Natura 2000. Con lo cual, pues bueno, hemos restaurado 3 primillares, 2 de ellos públicos y 1 privado. El privado, pues con un convenio maravilloso a 15 años para poder nosotros actuar y hacer seguimiento de aves que anidan en estos sitios. En particular, pues bueno, también hemos marcado aves para poder hacer técnicas los primillas, para poder hacer determinar el área de acción, el área de campeo de estas aves y poder hacer el mayor esfuerzo en esas zonas. También hemos creado 55 charcas como las que veis aquí, charcas naturalizadas en suelo, con piedra. Esto lleva por debajo un plástico especial para evitar que el agua se escurre, se infiltre y se mantenga. Y quizás lo mejor de todo es que estas 55 charcas van a ser custodiadas, están siendo custodiadas y van a ser custodiadas pues hasta el fin de sus días por 6 asociaciones de cazadores que han firmado un convenio con Fundación Global Nature. Con lo cual, pues tenemos al fin y al cabo, la conservación de especies y estas asociaciones de cazadores de municipios en particular, pues tenemos un punto en común, que queremos que haya animales en el campo. Ellos tienen el interés de que haya perdiz roja y nosotros que esa población sea estable. Lo bueno de la charca es que ahí va a beber agua tanto animales cinegéticos como los que no lo son. Y estos propios cazadores nos informan a nosotros de la presencia de sisones, del caraván, de la ganga, etc. Luego, pues también hemos reordenado un calendario de pastoreo en 5.500 hectáreas para evitar la matorralización de zonas de erial a pastos y fomentar la propia labor del pastor manchego. La actividad del pastoreo es una actividad que ha estado desapareciendo dramáticamente, quedan muy pocos pastores, no hay generación de relevo, y el problema que ocurre es que hay muchas zonas de pastos que no se están pastando directamente, ¿no? Se prefiere el alimento, el pienso, antes que sacar al animal a pastorear, porque bueno, es una labor muy complicada. Suele haber un pastor para su rebaño y no hay con quien rotar esa actividad. Y el animal, estos animales, estas ovejas o cabras en su defecto, el beneficio que se obtiene es el de la leche, con lo cual el animal no pasa la noche en el campo porque tienen que ser ordeñadas, la leche se perdería, ¿no? Así que bueno, hemos creado un calendario de actividad para que esos pastores sean conscientes y bueno, con una responsabilidad también para ellos, con un convenio que hemos tenido dentro del proyecto, para que vayan, pues, a lo largo del año, pues vayan a las diferentes zonas de pastoreo, aunque sean menos días o más días, pero que siempre haya presente pastoreo para evitar precisamente eso, matorralización, que la oveja se vaya comiendo el pequeño matorral que va saliendo y vaya fertilizando el campo. También hemos señalizado 10 kilómetros de viñedo en espaldera para minimizar el posible choque de aves en áreas de trabajo y si chocasen esas aves, precisamente que no mueran durante el choque. Esto es un fleje que veis aquí instalado como último cable en el sistema de espaldera. Como os digo, esto es una realidad y pues tenemos que buscar una solución, y esta es una solución que incluso esto en una charla que va a haber más adelante durante el congreso, que luego va a estar grabada y colgada en internet, se discute sobre este tema. Pero bueno, hemos señalizado unos 10 kilómetros en total, si se colocase todo en línea recta. Y también hemos hecho un trabajo de impulso a la comercialización diferenciada de productos que protegen a las aves esteparias. Esta es una acción de conservación clave porque representa la punta del iceberg de todo lo que se ha hecho durante este tiempo en el proyecto y todo lo que se va a hacer a continuación. Las acciones de conservación
no tienen ningún valor si al fin de cuentas no hay quien le dé continuidad a estas acciones. Estamos hablando de un proyecto que se enfoca principalmente en optimizar el proceso agrícola en una zona esteparia porque hay especies asociadas a estos cultivos que están en una dramática desaparición de sus poblaciones. Con lo cual lo que nos interesa a nosotros es que se haga una buena gestión de esa actividad agrícola, de que el agricultor tenga toda la información posible, toda la tecnología posible, pero que el manejo como tal sea sostenible directamente. Entonces, aquí, para poder representar esa actividad, hay que plasmarlo de alguna forma. Por supuesto, el agricultor tiene una actividad que es económica, con lo cual la promoción de sus cultivos, de este producto, que en este caso, como vemos en la foto, son lentejas, es leguminosa, que ese cultivo que él tiene allí, que puede ser ecológico, ¿no? En este caso estamos viendo un producto ecológico, que es un producto ecológico que va más allá de los requerimientos legales del producto ecológico, donde están haciendo acciones como mantenimiento de setos, charcas, una rotación con barbechos que van cubiertos con una vegetación natural. Esas acciones, al comunicársela al consumidor, agregan un valor adicional a ese producto. O sea, que ese dinero invertido tiene un valor. O sea, y ese valor es precisamente la comercialización diferenciada de ese producto. Al fin y al cabo, el productor, el agricultor, puede ser más competitivo en mercados donde el consumidor reclame que su producto no solo sea ecológico o sea sostenible, sino que realmente cumpla con esa senda de sostenibilidad que tiene que tener cualquier producto hoy en día, que proteja la biodiversidad. Aquí tenemos un ejemplo, aparte del de las lentejas, donde encontramos cultivos de cereal, de aceite de oliva, de pistacho o de azafrán, que están siendo anunciados en una plataforma de la propia Comisión Europea que se llama Natura 2000 Branding, donde pues son productos que tienen de trasfondo todo esto que he estado contando durante esta presentación. Conservan biodiversidad. Eso, pues como estoy diciendo, impulsa la comercialización de los productos que protegen aves esteparias. Entonces, las cooperativas, como un gran músculo dentro del territorio, son las que pueden promover que se implementen estas prácticas a nivel global de sus propias cooperativas o sus propias asociaciones. Esto hace mucho más fuerza que agricultores individuales, porque tienes un volumen de producto, un volumen de venta para tu cliente, ¿no? Y satisfacer la posible demanda que haya. Con lo cual, ya para ir cerrando, la continuidad de la red de custodia agraria de la Fundación Globo Nature a través de este proyecto se va a lograr mantener a lo largo del tiempo gracias a que dos entidades, la cooperativa Velador, que esto de Santa Ana, en Villafranca de los Caballeros, con 914 hectáreas, solamente dentro de la cepa, también tiene hectáreas fuera y esto está incluido en el convenio, y la Asociación de Agricultores Red Natura 2000, que está en Tembleque, con 13.000 hectáreas, están integrando indicadores de biodiversidad, indicadores de seguimiento en su propio sistema de gestión como una herramienta para la comercialización diferenciada de productos. La Fundación ha creado un visor cartográfico que van a tener estas asociaciones donde ellos van a poder tener y van a poder saber exactamente qué acción está teniendo cada asociado o cada cooperativista para poder hacer un seguimiento a largo plazo y ver cómo evoluciona ese paisaje y tener esos indicadores y poder dárselo a su consumidor. Con lo cual, pues eso realmente marca el éxito de este proyecto, de estos 4 años de trabajo, debido a la continuidad, transferencia de resultados y posibilidad de replicabilidad, tanto en otras regiones de España como fuera de España directamente, ¿no? En Europa e incluso en otros
lugares de Latinoamérica u otras regiones. Así que sin querer alargarme más, muchas gracias por vuestra atención. Os recuerdo que podéis visitar la página web del proyecto www.estepasdelamancha.es o en la propia página de la Fundación Globo Nature, que es www.fundacionglobonature.org. Y pues nada, mucho más que contar, así que cualquier duda, pues podéis hacérnosla llegar a nuestro correo, o podéis navegar en la página, consultarnos, y como digo, este proyecto finaliza, pero finaliza el proyecto. Todas las acciones que hay detrás de ella, por suerte, van a continuar, tanto de mano de la Junta de Castilla-La Mancha como de mano de la Fundación, gracias pues a las asociaciones de cazadores, de agricultores, de pastores y al apoyo pues de todos los ayuntamientos y todos los colaboradores que he mencionado anteriormente. Así que sin más, muchas gracias por vuestra atención.